Hola a todos, nos da gusto saludarlos. Les presento a mi esposo David. Hola. Nosotros ahora queremos compartir esta nueva sección en donde nos gustaría dar un resumen de los estudios bíblicos que estamos llevando y en este caso empezamos el Evangelio de Juan. Entonces, para empezar con el Evangelio de Juan, empezamos con el capítulo 1, versículos del 1 al 18, y me gustaría que ustedes en sus casas lo leyeran y también pudieran pues ver lo que estamos compartiendo. Y vamos a empezar con una oración para compartirles lo que Dios nos dio a entender. Dios Padre, en tu misericordia nos dé sabiduría para poder hablar sobre este primer capítulo. Te pedimos que estés con nosotros y que abras también nuestros corazones, así como de aquellos que nos escuchan, para que podamos buscar tu sabiduría y para que tú nos las des, tú nos entregues ese entendimiento y ese conocimiento que va más allá de este mundo. Te damos gracias porque siempre nos escuchas y siempre nos acompañas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. En este prólogo nosotros vimos que nos da un enfoque de todo lo que habla el libro de Juan, que es un evangelio que fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito por el apóstol Juan. En este primer prólogo vemos cosas súper importantes que tenemos que tomar en cuenta al leer todo el libro, y en específico una de las cosas que empieza a decir Juan es que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es verdadero hombre y es verdadero Dios, y que Él fue antes de todo lo que está creado, fue antes de cualquier creación, porque además Él es el creador de las cosas y Él es Dios. Y nos habla de esta también comunión de la Trinidad, ¿no? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues también en el libro que estamos también apoyándonos para ver los comentarios, también nos da un poco de información sobre Juan y nos dice que Juan escribió, Juan fue un discípulo de Jesús y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan porque él lo menciona. Y lo que vemos es que Juan era probablemente muy joven cuando estaba con Jesús, pero este evangelio lo escribe ya grande, como de 80 años. Y eso es importante porque tuvo un tiempo para estar con la iglesia que viene pues enseguida de Jesús. Jesús deja una comisión a sus discípulos que es llevar las buenas noticias a todo el mundo y con esta comisión se forma también la iglesia. La iglesia, pues la cabeza es Jesús. Y esa iglesia, bueno, como iglesia siempre han surgido dudas y han surgido distintas preguntas. Incluso cuando vivía Jesús se le hicieron muchas preguntas a Jesús que podemos ver en los evangelios. Entonces, Juan, cuando escribe este evangelio, pues ya ha vivido muchas, o sea, ha experimentado todas esas dudas, también ha experimentado distintas personas que tratan de confundir, o otras personas que simplemente están confundidas. Entonces, él lidia directamente con estas cuestiones. Una de ellas es justo la preeminencia de Cristo, y eso lo vemos desde el primer versículo del Evangelio de Juan, porque dice, en el principio era el verbo. Y esa palabra verbo es muy importante porque lo que nos está diciendo es que este logos o palabra, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios estaba desde antes de la creación, y todas las cosas fueron hechas por esa palabra, es decir, por Jesús. Entonces nos está señalando que primero viene Jesús y después viene la creación. Entonces le da un lugar correcto a Jesucristo como preeminente sobre todas las cosas de la creación y del mundo, y pues
la misma naturaleza divina que mencionaba Abril hace rato. Sí, y entonces debemos de notar también que muchas personas, como dijo David, están confundidas o quieren confundir acerca de quién era Jesús, pero en realidad, o sea, porque muchos pueden decir, ah, pues solo era un profeta o solo era un buen hombre, pero Dios, y bueno, Jesús mismo no dijo eso. Jesús dijo que Él era Dios y que Él era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que Él era verdadero hombre, Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, esta confusión que puede haber en ciertas personas, en ciertas filosofías, en ciertos círculos, pues no está nada basada en la realidad histórica de quién dijo Jesús que era, quién era. Entonces, porque a donde nos remite la historia a ver lo que dijo Jesús y quién dijo que era, es a la Biblia. Y la Biblia es el libro histórico más robusto que existe, de hecho, en todo el mundo. Y pues hablando de Jesús, pues totalmente, ¿no? Y sabemos por fe, por el Espíritu Santo que nos es dado, que la Biblia es la palabra de Dios y que es Dios quien ha hecho su palabra fiel a través de los años y también nos las ha hecho llegar a nosotros por gracia para conocer realmente quién es Jesús y ser salvos por Él. Porque también una cosa que estamos revisando de una predicación de la iglesia a la que asistimos es que pues muchas veces nosotros pensamos que la vida se trata de seguir reglas, de seguir una moral, ¿no? Como humanos en muchas religiones, en muchas filosofías, en el secularismo, por ejemplo, y en otras. Pero no, la vida, dice la palabra y dice Juan en este primer capítulo, que la vida se trata de una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Pues gracias a Dios y esperemos que esta pues, pequeña plática que tenemos les sea de edificación y pues damos gracias a Dios por todo. Sí, y sigan viendo los videos para que también empecemos a entender, gracias a Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque es que Él vino aquí a la tierra, porque es que se encarnó y porque es que la vida se trata de Él, ¿no? Y bueno, además de que Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador. Y eso lo veremos en el libro de Juan, gracias a Dios, y en los siguientes videos, si Dios quiere, que podamos compartir con ustedes. Muchas gracias y nos vemos a la próxima, primero Dios. Hasta luego, bendiciones.